esta institución que se llama ITC, cuyas siglas aparecen acá, que es Innovación, Tecnología y Construcción, es una institución que fue creada ya hace algunos 5 años, en la que un grupo de profesionales nos reunimos y decidimos juntar toda nuestra experiencia y documentarla además. ¿Y a qué se refiere cuando digo documentarla? Recopilar todos aquellos archivos, toda aquella información que nos sirve para gestionar los proyectos. Archivos que pueden ser desde archivos sencillos en hojas de cálculo, en hojas en Excel, o hasta archivos más elaborados como los archivos en formato IFC de los modelos BIM. Pero hemos ido recopilando información a lo largo del tiempo que hoy por hoy nos permite gestionar los proyectos de construcción mucho más organizada, mucho más elaborada, mucho más estructurada. O sea, por lo menos hoy tenemos una guía, o sea, tenemos una hoja de ruta que nos permite gestionar los proyectos de manera más, digamos, mucho más pensada. Para este curso voy a estar presente conjuntamente con el arquitecto Itogami, quien está también en línea, a quien le doy la bienvenida. Vamos a estar los dos en forma conjunta para desarrollar este importante curso de gestión de la producción en obra. Esta es un poco la agenda para hoy. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el contenido del curso? Vamos a dejar abierto al final un conversatorio para consultas y comentarios, aunque mi recomendación es que ustedes participen en el instante y en el momento que lo crean conveniente. ¿Sí? Participen. ¿Cómo pueden participar? Simplemente activan su micrófono y participan con algún comentario, con alguna consulta, o por último con algo que ustedes hayan ejecutado de manera similar a lo que ustedes están observando. Y al final vamos a hacer un cierre donde, bueno, como ya saben, y ya es acostumbrado en nuestro Zoom Meeting, vamos a sortear algunas semibecas para que puedan llevar este importante curso. ¿Quiénes somos? Bueno, acá está la descripción de ITC. Somos una institución académica dedicada a la capacitación y entrenamiento. Yo creo que más que institución dedicada a la capacitación, yo creería que más bien somos una institución que constantemente está creando contenido. ¿Y por qué digo que está creando contenido? Porque durante los cursos de ITC uno va a poder encontrar muchas herramientas que seguramente las has podido leer o ver en algún texto de Lean Construction o en algún texto de gestión de proyectos o gerencia de proyectos, pero que durante los cursos que se desarrollan en ITC se muestran esas herramientas aplicadas de manera real a proyectos. Entonces, somos una institución, si bien es cierto, dedicada a la capacitación, pero basada en contenido creado, basada en contenido aplicado a proyectos reales. Entonces, yo creo que el valor de ITC radica principalmente en la creación de ese contenido. Es decir, no somos una institución que, digamos, hace una copia de lo que ya está escrito y se los traslada a ustedes, no. Por el contrario, también damos información, o sea, complementamos nuestros cursos muchas veces con tesis, les pasamos tesis, les pasamos manuales de procesos constructivos, procedimientos constructivos, porque hay algo que debe estar escrito y es donde uno se tiene que basar, ¿no? Pero normalmente nuestros cursos están basados en la práctica. Algo más que comentarles, decirles que esta semana hemos recibido, digamos, la afiliación al capítulo Lean, capítulo Perú, ¿no? Lean Construction Institute, capítulo Perú, así que tenemos el respaldo
del capítulo Lean para el contenido que desarrollamos dentro de la institución. Bien, esto es un poco quiénes somos y eso es lo que vamos a ver durante el curso, ¿no? Aquí está el contenido. Voy a hablar un poquito del contenido y seguramente ahora mismo también se va a presentar mi compañero Itogami, quien va a explicar un poco acerca de los mapas de procesos y la importancia que tienen los mapas de procesos. Veamos, acá hay una lámina que seguramente ustedes la van a poder ver casi en todas las presentaciones, y al inicio de las sesiones siempre tratamos de colocar esta lámina. ¿Por qué colocamos esta lámina? Porque representa la visión que todo constructor debe tener al momento de desarrollar un proyecto. Esta lámina refleja el objetivo que se tiene que lograr, o al que uno tiene que llegar, o al que uno tiene que alcanzar para gestionar de manera eficiente un proyecto. ¿Y cómo se lee esta lámina? Se lee de la siguiente manera. Por el lado izquierdo aparece una gráfica, una circunferencia que dice costo, y encima de ese costo hay una ganancia. Todo proyecto de construcción tiene un costo y tiene una ganancia, pero esa ganancia ya está definida, ya está establecida, y normalmente está establecida casi por el mercado. ¿Qué quiero decir? Que normalmente esa ganancia oscila entre el 5 y el 10% más o menos de utilidad de todo proyecto de construcción. Pero lo que busca la gestión de la construcción moderna, es que el constructor obtenga una mayor ganancia. Pero esa mayor ganancia no se va a mover en realidad. Ese 10% no se va a mover porque ya está establecido. O sea, ¿qué quiero decir? Ese 10% que va a aparecer en todas las valorizaciones hasta el final del proyecto no se va a mover, siempre va a ser 10%. Pero la forma que busca la gestión de la construcción moderna para que esa ganancia aumente es que el costo se reduzca. Ahora, cuando decimos que el costo se reduzca, no estamos hablando de reducción del alcance. Tampoco estamos hablando de reducción de la calidad. Por el contrario, siempre hay que mantener la calidad y el alcance establecido desde el inicio, pero lo que se busca es que a nivel del costo uno pase de un costo 1 a un costo 2. Y esa disminución del costo es lo que va a generar el aumento de esa ganancia. En otras palabras, si una empresa o si un constructor o si un profesional desarrolla un proyecto de construcción, lo que tiene que hacer es optimizar ese costo. Ese costo directo lo tiene que optimizar. Y hay muchas formas de optimizarlo. Varias de esas formas las vamos a ver en el curso. Cómo gestionar o cómo reducir ese costo. Entonces, para ganar más hay que reducir los costos, ¿sí? Para ganar más hay que reducir los costos. Y para reducir los costos se debe ser más productivo. ¿Cómo se es más productivo? Para ser más productivo hay que gestionar de manera eficiente los proyectos. Entonces aquí entramos a hablar ya de la gestión de la producción en obra. Ahora, hay que entender también de que la producción en obra, o la producción, ¿no? O el área de producción, entender también que estamos hablando de proyectos grandes, ¿sí? De proyectos grandes, donde existe realmente una área de producción. Esta área de producción es la que se va a encargar de gestionar el proyecto, conforme ahora lo vamos a explicar, vamos a dar todos los temas que incluye esta área de producción en obra. Ahora, alguien podría preguntar, ¿y en el Estado es necesario que haya un área de producción en obra? Pues en el Estado probablemente no haya una área específica de producción en obra, pero el residente del proyecto sí tiene que conocer este tipo de gestión
del proyecto. O sea, tiene que conocer cómo gestionar un proyecto de manera eficiente. Como dije al principio, muchos hacemos los grandes esfuerzos para gestionar los proyectos y los gestionamos seguramente de la manera tradicional, de una manera común, como siempre lo hemos venido haciendo. Pero yo diría que ahí, en esa manera tradicional, no estamos generando esa reducción del costo. Y probablemente ni siquiera tengamos certeza de lo que vaya a ocurrir en el futuro. Entonces, la gestión de la producción en obra con métodos modernos de la construcción, eso es lo que nos lleva a gestionar mejor un proyecto. Voy a pasarles un video acá, y quisiera que después de este video sí puedan participar ustedes, por favor, para hacerlo un poquito más amena la presentación. Aquí hay un título arriba, dice: en general, el área de producción debe analizar lo siguiente, dice, ¿no? Debe analizar lo siguiente, ¿sí? Debe analizar lo siguiente. A ver, un segundo para pasar el video. Ahí está. Veamos el video. Muy bien, ese era el video que les había dicho que íbamos a pasar. Dura un minuto más o menos ese video, ¿ya? Dura un minuto aproximadamente. Voy a volverlo a pasar rápidamente, pero la idea sería de que después del video podamos comentar entre todos y dar ideas así sueltas, independientes, de lo que representa la gestión de la producción en obra. ¿Qué mira la producción en obra? ¿Qué ve? ¿Qué gestiona? ¿Qué administra la producción en obra? ¿De qué es responsable la producción en obra? Y de repente a alguno de ustedes también me gustaría que nos comente si realmente lo gestiona así sus proyectos, está gestionándolo de esa manera como lo comentan, o es que están haciendo una gestión de producción tradicional. Tampoco sería malo, ¿no? No es malo decir que uno está gestionando de manera tradicional. Por el contrario, lo importante sería identificar cómo estoy gestionando mi proyecto hoy, ¿no? ¿Cómo lo gestiono? A ver, voy a pasar una vez más, ¿ya?
Ok, ok. ¿Qué pueden comentarnos? ¿Qué se puede ver en el video? ¿Qué pudieron apreciar ustedes en el video? ¿Qué actividades observaron en el video? ¿Hay actividades de colocación de acero, por ejemplo? Sería interesante que puedan comentar. Si lo hacen con su micrófono, sería ideal, ¿sí? Sería ideal también. Hay actividades como, por ejemplo, vieron que estaban utilizando el sistema encofrado. Vieron, por ejemplo, además que se colocaban unas columnas prearmadas. Por acá Lenny nos dice está realizando el casco y está sectorizado, por ejemplo. Nos habla de una sectorización. ¿De qué más nos habla? Pudieron ver que, por ejemplo, estaban utilizando un sistema de unas vigas prefabricadas, súper interesante, vigas prefabricadas. Este proyecto es un centro comercial en Alemania, ¿ya? Y cuando digo en Alemania, y quise poner de Alemania, porque la verdad que la forma como gestionan los proyectos, cómo se gestiona en otros países y cómo se gestiona acá, no es tan distante, no es tan diferente. O sea, tranquilamente nosotros estamos, diría yo, preparados para hacer proyectos así. Es más, de hecho, acá en Lima se construyen grandes centros comerciales y ahora ya también en provincias, pero yo diría que estamos preparados, o sea, sí estamos preparados. De repente algunos no conocen algunas herramientas o estrategias, pero si las conocieras estoy seguro que se parece mucho a cómo se gestiona en otros países. ¿Qué más puedes decir acá de este video que acabas de ver? O si quieres que lo vuelva a pasar rápidamente porque dura 1 minuto apenas. Mientras vamos comentando. De repente también, por ejemplo, has visto el uso de los equipos, ¿no? ¿Cuántas grúas se pueden ver ahí en el proyecto? ¿No? Hay 7 grúas, ¿no? Se pueden ver hasta 7 grúas. Está sectorizado, evidentemente, ¿no? Ahora vas a ver las previgas por el lado derecho y que también ya se estaban utilizando en proyectos en Perú, ¿no? En Perú ya se utiliza, por ejemplo, los elementos prefabricados. Mira, ahí al lado derecho, ahí están vaciando las losas, están las columnas y ahora ahí están las previgas ya, ¿no? Ahí están las previgas, mira, previgas, ¿no? Previgas, ¿no? Previgas. Bueno, hay que definir el encofrado, hay que definir los materiales, hay que definir, sectorizar, como un compañero decía, la cantidad de trabajo que hay que hacer. ¿Y quién hace toda esa gestión? Por ejemplo, uno puede ver que por estos pasadizos, inclusive en determinado momento estaban pasando los vehículos, los camiones, ¿no? ¿Y quién define todo eso? ¿Quién define cómo se construye? ¿Quién define por dónde se inicia? ¿Quién define cuál es el punto de arranque? ¿Quién define cómo se sectoriza? ¿Cómo se construye verticalmente, horizontalmente? ¿Quién define cuándo llegan los materiales? ¿Cómo se van a construir las columnas? ¿Cómo se van a construir las vigas? ¿Cómo va a ser el acabado de las losas? ¿Quién define cuántos equipos se utilizan en un proyecto? ¿Quién define si se utiliza solamente grúas, si se utiliza brazo hormigonador, si se utilizan elevadores? ¿De qué depende todo eso? ¿Quién define cuáles son los hitos del proyecto? ¿Cuáles son los hitos contractuales y los hitos internos? Entonces, si te das cuenta, hay una serie de preguntas que uno se hace, pero que uno las puede gestionar de manera ordenada, ¿no? Por ejemplo, por acá nos dice, el traslado de materiales y las condiciones para los procesos como la iluminación está cuidadosamente planificado, nos dice por acá. Claro, tienes que pensar hasta en eso, ¿no? Hay un tren de actividades con encofrado prearmado que se define en el planeamiento, nos dice Ale. Alberto nos dice, queda definido en el plan maestro elaborado por el equipo de producción, ¿no? Y aquí podríamos ir haciendo algunas preguntas más, como por ejemplo, si gestión de la producción
a veces uno tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces uno cuando habla de producción o habla de planeamiento, se imagina que el planeamiento es, por ejemplo, el MS Project, ¿no? O el cronograma, ¿no? O a veces uno también dice producción y lo asocia directamente al Last Planner, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que saber ubicarse también en este escenario, ¿no? ¿Dónde está el Last Planner? ¿Para qué uso el Last Planner? ¿No? ¿Qué significa Lean Construction? ¿Qué herramientas de Lean puedo aplicar yo? Porque el Lean es también, es amplio el Lean, ¿no? Y hay muchas herramientas que no necesariamente se utilizan en un proyecto de construcción, ¿no? Por acá dice, los materiales prefabricados aumentan la productividad. Claro, de hecho, y hay que evaluar también ese concepto de productividad. ¿Qué es productividad? ¿Cómo aplico productividad? ¿Aplico a quién? ¿A la mano de obra? ¿Aplico productividad a los materiales? O sea, evalúo si soy productivo o no en el consumo de los materiales. ¿Puedo aplicar productividad a los equipos inclusive? Bueno, de este y otros temas que estamos conversando trata un poco el curso, pero que ahora lo vamos a definir en sesiones. En general, ¿ya? En el área de producción se analizan y se resuelven estos ítems que están acá, que no son determinantes, ¿no? O sea, uno puede seguir ampliando esta lista de gestión, esta lista de cosas que se desarrollan o que se resuelven en el área de producción, ¿no? Elaborar el planeamiento. Y cuando digo planeamiento, hay que tener en cuenta que el planeamiento es una estructura, ¿no? Y el planeamiento hay que entender cuáles son los entregables de ese planeamiento. Ahora, alguien también podría preguntar, ¿y esto es una exigencia de alguna entidad, por ejemplo? ¿Quién de ustedes podría responder esa pregunta? ¿Verdad? ¿Quién nos podría comentar? ¿Es una exigencia gestionar el proyecto de esta manera o es responsabilidad del constructor? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Se necesita elaborar esto de manera, digamos, oficial o es que más sirve para el que ejecuta que para la entidad contratante? Bueno, si no tienen esa respuesta no hay problema, pero igual váyanla pensando porque esa respuesta también nos da pie a seguir entendiendo por qué tengo que hacerlo. O sea, ¿por qué tengo yo que hacer un planeamiento? ¿Acaso el proyecto no está definido? ¿No? ¿Por qué tengo que hacer yo por qué tengo que definir hitos internos? Si ya hay hitos contractuales. Entonces, esas preguntas hay que hacerse, ¿no? ¿Por qué tengo que definir los métodos constructivos? ¿Acaso en el plano no están definidos los métodos constructivos? Y en realidad no lo están, ¿no? No están los métodos constructivos. Recuerden que todo proyecto solamente tiene un expediente técnico y ese expediente técnico consta de planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva. Creo que es lo máximo que puede tener un proyecto como expediente técnico. Pero ese expediente técnico por sí solo no te permite gestionar de manera eficiente un proyecto. Tú podrías construir con los planos, tú podrías construir con las especificaciones técnicas, tú podrías construir con la memoria descriptiva, solamente con esos 3 documentos, pero la ejecución de tu proyecto no va a ser eficiente, tu gestión no va a ser exitosa. Es más, conversaba el otro día yo con Itogami y veíamos y decíamos de que hoy por hoy los proyectos sí se ejecutan así y aún así tienen rentabilidad. Imagínate cuál sería el nivel de rentabilidad que tendrías si ejecutas tus proyectos con esta manera de gestión, ¿no? Con esta forma de gestionar. Si algo no dije al principio y también para que me entiendan un poco, durante los 12 últimos, sí, poco más de 12 años, he trabajado en una empresa, en una consultora importante en el Perú y de donde he podido también recopilar mucha información sobre todo la gestión, ¿no? Gestión de los proyectos.
Seguramente han escuchado, por ejemplo, ese término, que a veces somos los constructores, a veces en vez de usar casco blanco, deberíamos usar un casco rojo, ¿no? De bombero, ¿no? Porque casi todo el tiempo estamos apagando incendios, ¿no? No sé si les pasa eso. Y eso sucede normalmente porque no hemos visto a la construcción, no vemos a la construcción desde un punto estratégico, desde un enfoque más ordenado, más organizado, que te lleve paso a paso. Yo no digo que no vaya a haber problemas, sí los van a haber, pero tú los puedes anticipar, ¿no? Los puedes anticipar. Entonces, veamos un poco de lo que estamos diciendo ya casi de manera organizada en nuestras sesiones, ¿no? Veamos. Dentro del curso se va a hablar, dentro del curso vamos a hablar de este y otros temas, ¿ya? Dentro del curso se va a hablar, en la sesión 1, por ejemplo, se va a hablar de pool planning para analizar y planificar el proyecto, ¿no? El pool planning, en realidad, si uno busca pool planning, y los invito a que puedan googlear y revisar información sobre pool planning, ¿no? Y cuando uno busca pool planning encuentra una figurita como esta, ¿no? Y esta en realidad es la teoría de pool planning, ¿sí? Es la teoría del pool planning, pero en el curso vamos a desarrollar pool planning de manera práctica y ágil. Es más, el pool planning normalmente se desarrolla en una sesión o en una sala, ¿no? Con todo el equipo de obra, ¿no? Esa es una imagen, ese es un ejemplo de una sesión de pool planning, ¿no? Sin embargo, dentro del curso nosotros vamos a mostrar algunos ejercicios que se pueden desarrollar hoy por hoy de manera virtual. O sea, de manera virtual vas a poder desarrollar un pool planning también. Y lo vamos a escribir o desarrollar paso por paso, ¿no? Etapa por etapa, para que no falles en tu planeamiento del proyecto, ¿no? En el planeamiento del proyecto. Y si me permiten, un segundo, y si me permiten, tengo el archivo acá. Si me permiten, a ver. Sí, ahí se debe estar compartiendo. ¿Sí? Me confirmas, Itogami. Por ejemplo, este es un ejercicio de pool planning, mira. Entonces, casos como estos se desarrollan durante el curso, ¿no? Ejercicios prácticos, ejercicios reales. Este es un proyecto real que dice lo siguiente, ¿no? La fecha de inicio del proyecto es el 18 de abril, ¿no? Y de repente voy a marcar acá con amarillo. La fecha de inicio del proyecto es el 18 de abril. Y esa fecha ya sería un hito, y está marcado acá como hito número 1, 18 de abril. Luego me dice, la fecha de término de la excavación sería el 1 de agosto. Y de repente ese es un hito número 2, y está por acá, un hito número 2. Y esto yo lo puedo graficar, porque esto es simplemente una barra que se dibuja en un Excel tranquilamente. Pero lo puedo hacer colaborativamente con mi equipo de trabajo de manera virtual, ¿no? Por ejemplo, acá dice la fecha de término de la estructura bajo rasante es el 27 de octubre. Y yo lo puedo poner por acá como un hito 3. Me está definiendo los, o mejor dicho, estoy definiendo los hitos contractuales del proyecto. Y hasta ahí no he hecho absolutamente nada, solamente he definido los hitos contractuales, ¿no? Solamente defino los hitos contractuales. Luego me dice si sigo leyendo un poco, me dice considerar que el proyecto tiene una cisterna, bueno, tiene una cisterna, y el tiempo de ejecución de la cisterna es de 40 días. Si la cisterna me dice que es de 40 días, yo podría buscar la fecha de término de la excavación y a esa fecha sumarle 40 días. Y si yo le sumo 40 días, me da como fecha 10 de septiembre, ¿no? 10 de septiembre. Entonces, tengo que identificar cuándo debería empezar a construir esa cisterna. Entonces, y luego yo digo lo siguiente, ¿no? Entonces, si ya estoy en un pool planning, solamente puedo hacer varias iteraciones. Aquí hay una iteración 0,
aquí hay una iteración 1, aquí hay una iteración 2, aquí hay una iteración 3. ¿Qué te explicamos? Te vamos a explicar, por ejemplo, que en la iteración 1 solamente se grafican los hitos del proyecto. En la iteración 2 se va a graficar las holguras del proyecto. Tienes que identificar dónde están esas holguras. Por ejemplo, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de generar una holgura al final del proyecto. Uno no puede gestionar un proyecto con holguras intermedias. No puede gestionarlo de esa manera. Tiene que trasladar la holgura al final del proyecto. Una iteración siguiente sería que tú hagas un análisis de tu proyecto en función a los metrados del proyecto. O sea, incluyes los metrados. O sea, si te das cuenta, la primera iteración es por hitos, la segunda iteración es por holguras, la tercera iteración es por metrados. Y en la cuarta iteración, que es la más interesante todavía, es una iteración que le hemos llamado una iteración de estrategias. Aunque en realidad en esta iteración, ya interviene un personaje que le llamamos el juicio experto. ¿Qué significa el juicio experto? Si tú eres jefe de proyecto, residente de proyecto, director de proyecto, tú podrías coordinar con tu equipo de trabajo, desarrollar, que hagan ellos todas las iteraciones, la iteración de hitos, la iteración de holguras, la iteración de metrados, ¿no? Y llegar al final a una revisión de estrategias. ¿Por qué son importantes las estrategias? Porque en las estrategias intervienen profesionales que hayan ejecutado proyectos similares. Intervienen profesionales, puede ser el mismo residente, tú mismo como residente del proyecto, puedes implementar tus estrategias en función a lo que ya conoces. Y eso te va a dar por lo menos un horizonte distinto del proyecto. ¿En qué etapa nos encontramos acá? En una etapa de planeamiento. Entonces, en el curso vamos a explicar varios casos, como verás en las etiquetas en la parte inferior, hay varios casos de distinto tipo en el que se les explica cómo desarrollar un pool planning para un proyecto en particular, ¿no? De esa manera tú hoy, en estos tiempos de emergencia sanitaria, tú vas a poder elaborar tu pool plan, vas a poder elaborarlo, ¿sí? Vas a poder elaborarlo de manera virtual, ¿no? De manera virtual. Ya no tanto así como se hacía anteriormente. Entonces, te explicamos, por cierto, esos archivos durante el curso se les entregan, todos los archivos son editables. O sea, quiero decir que aparte de los PPTs o PDFs que se les pueda compartir, se les comparte este tipo de archivos con la finalidad de que ustedes puedan volver a revisarlos, ¿sí? Volver a revisarlos y puedan también hacer simulaciones, que creo que es la parte importante de todo esto, ¿sí? Bueno, entonces, en la primera sesión hablamos de lo que significa el pool planning. No sé si tienes algún comentario. Me preguntaban por acá el buffer, ¿no? Ok, acá me preguntaban por el buffer. Quiero salir un ratito. Mira, el buffer en este caso, ¿no? El buffer de construcción yo lo podría empezar a incluir cuando estoy haciendo la iteración 3. Iteración 2 de metrados. Recuerda, hay una iteración 0, hay iteración 1, iteración 2 de metrados. Si te das cuenta, entre la iteración 1 y la iteración 2, aquí está ejecución de muros, y normalmente la fecha de ejecución de muros está desde la semana 1, pero, por ejemplo, ya cuando estamos analizando metrados, se hace una consideración y, por ejemplo, esta franja azul ya es una holgura ya. Yo puedo generar holguras cuando estoy analizando los metrados, también puedo generar holguras. Puedo ir generando ciertas holguras a la semana y además puedo tener una holgura final. Ahora, lo peor que te puede pasar es que tú no cumplas con la iteración 3, por ejemplo, o con la última iteración. No cumplas con la última iteración, ok, deberás cumplir con la iteración 2, que tiene menor holgura. Ya, vamos a suponer que por alguna razón no cumple la iteración 2.
te va a salir iteración 1. Pero sí hay holguras en el proyecto, ¿sí? Sí hay holguras. Entonces, esto te lo explicamos al detalle durante el curso y en la primera sesión, como para que ingreses de lleno, ¿ya? Ingreses de lleno a conocer cómo se planifica un proyecto de construcción. O sea, hoy por hoy, cualquier proyecto de construcción se puede, a cualquier proyecto de construcción se le puede aplicar pool planning, ¿ya? A cualquier proyecto de construcción. Nos preguntan por acá, ¿podemos generar un pool planning para proyectos de obras civiles en la cual no se tiene una construcción típica? A ver, vamos a responder esa pregunta con... a ver, esa pregunta estaba... ya, un segundo. Ya, esa pregunta la puedo responder con la siguiente imagen, ¿no? ¿Ven la imagen ahí? ¿Se ve la imagen? ¿Se ve la imagen? ¿Sí? ¿Se ve la imagen? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Ok. Y esto, por ejemplo, ¿qué está diagramado acá? ¿Qué está descrito acá? Está descrito el mapa de procesos de un pool plan, o del pool plan, del concepto de pool plan, del concepto en general de pool planning. ¿Y qué quiere decir este mapa de procesos? El mapa de procesos es fundamental, ¿eh? Durante todos nuestros cursos siempre entregamos mapas de procesos. Les entregamos en modo, además, a ver, voy a salir para que lo veas. Un segundo, ahí está. Les entregamos en modo digital también, en modo digital, para que tú puedas hacer los cambios que creas conveniente. Está en un programa que se llama Visio, que es cuestión que lo descargues. O sea, es un programa del Office, es un programa bastante amigable, y que además en algún momento hemos hecho hasta taller para los grupos que han llevado el curso, un taller de mapa de proceso, y Togami es un especialista en tema de mapas de procesos, ¿no? Pero para responder a esa pregunta, si se puede hacer un pool planning para actividades que no son repetitivas, esa era un poco la pregunta que nos hacían, ¿no? Si se puede hacer o no, ¿no? Para una construcción que no es típica. Yo lo que te diría es lo siguiente, mira, aquí en la numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 8, ¿no? Hasta el 8, está descrito todos los pasos que tienes que seguir para hacer un pool plan, que es más o menos lo que yo te he explicado y te vamos a explicar en la sesión 1 con ejemplos prácticos. Pero me quiero detener, para responder a esa pregunta, me quiero detener en el número 1. Dice ahí, identifica la fase o actividad, ¿ya? Identifica la fase o actividad. O sea, ¿qué quiero decir? Que tú puedes hacer un pool planning, para todo el proyecto, y ahí aparece un casillero, si se lee, para todo un proyecto. O sea, teniendo en cuenta como fases, por ejemplo, a estructuras, arquitecturas, sanitarias, eléctricas, mecánicas. Puedes incluir dentro del pool planning, por ejemplo, la etapa de pruebas. Puedes incluir dentro de tu pool planning la entrega interna. ¿Cuándo vas a hacer la entrega interna? Si quieres, puedes hacer pool planning de entrega interna parcial, y puedes hacer tu pool planning para la entrega final, ¿no? Entonces, puedes hacer un pool planning para el proyecto. Puedes hacer un pool planning para solamente una fase. O sea, me meto del proyecto a una fase, que es estructuras, por ejemplo. Y en el casillero inferior dice ahí estructuras. Y también puedes hacer un pool planning para la cimentación, por ejemplo, para cisternas si hubiera, para elementos verticales, para elementos horizontales. También puedes hacer un pool planning. También puedes hacer un pool planning para dentro de la fase, como arquitectura, por ejemplo, para una actividad en particular o para un sector de la obra en particular, como en este caso, por ejemplo, el auditorio, ¿no? Que también lo vamos a hacer durante el curso. Dice ahí, contrapiso, falso cielo, debería decir, parapetos metálicos, revestimiento de madera, piso de madera, en fin. O sea, tú puedes hacer tu pool planning para lo que consideres necesario, ¿no? O sea, de que se puede, sí se puede. Se puede hacer pool planning en realidad para distintos tipos de actividades. No sé si Itogami, si quisieras comentar algo. Itogami en realidad es el especialista de este tema de los mapas, pero ya yo he querido responder esa pregunta. No sé, Itogami, bienvenido, Itogami.
tal, Rafael? Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. Bueno, en realidad, como comentario, ¿no? El pool planning y en general todas las actividades que vamos a desarrollar en estas sesiones se pueden aplicar en realidad para distintas obras, ¿no? Ya sea edificaciones, que es quizás en donde se hace mayor incidencia, ya que es una de las de los tipos de obra en los que hay mayor cantidad de partidas y mayor variedad también, ¿no? O sea, tiene un alto nivel de complejidad. Se puede aplicar todas estas herramientas, todos los procesos que nosotros compartimos, pero también se puede aplicar de la misma manera a obras lineales, ¿no? Ya sea carreteras, ya sea saneamiento, ¿no? Que es otro, o sea, tienen otra concepción, ¿no? En la ejecución de estos proyectos, pero dada la metodología y las herramientas como tal cual son, o tal cual las explicamos, se pueden aplicar sin mayor problema a diferentes tipos de edificaciones, ¿no? Como les reitero, no solo el pool planning, sino todas las herramientas que se van a tratar en las diferentes sesiones, ¿no? Así es, como lo indica Itogami, se puede aplicar pool planning, ¿no? Por acá yo había otra pregunta, dice, antes del inicio del proyecto, ¿uno mismo realiza el pool planning y luego con los stakeholders? Es una interesante pregunta, ¿no? Yo te diría, Lenin, que realices el pool planning con el equipo de obra primero, y luego podrías incluir, pero cuando dices stakeholder habría que definir, ¿no? ¿A quién incluyes? Yo diría que el pool planning hay que hacerlo con el equipo de obra. Solo el equipo. ¿Y quién es el equipo? ¿No? O sea, tiene que estar el de producción, tiene que estar la gente de calidad, o en todo caso lo define el residente digamos, el residente con su equipo de producción, luego convocas al de oficina técnica para que dé sus impresiones, ¿no? Y luego puedes hacer una reunión conjunta donde participan todos. ¿Por qué digo esto? Porque si tú quieres hacer un pool planning con todos a la vez, muchas veces cuando no está definido el pool planning desde el inicio, muchas veces resulta casi tedioso para jefes de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, el área de calidad, yo le invitaría ya cuando tengo el pool planning y que me dé sus impresiones, ¿no? Igual lo invitaría al de prevención de riesgos a una reunión conjunta cuando ya tengo mi pool planning hecho, ¿no? O por lo menos semi elaborado, ¿no? Creería que eso ayudaría muchísimo, ¿no? Acá hay otra pregunta, dice, ¿solo se realiza en la etapa de planeamiento o también puede aplicarse durante la ejecución? Muy bien, puedes realizarlo. En realidad, el pool planning es como el planeamiento, ¿no? El planeamiento nunca termina. El planeamiento es permanente. El planeamiento, o haces planeamiento de un sector de la obra, de una etapa de la obra que ya va a comenzar, que está próxima a comenzar, o actualizas el planeamiento anterior que ya habías hecho, ¿no? Entonces, está en constante movimiento. O sea, yo podría definir un pool planning de una etapa que está próxima a comenzar, pero conforme avanza la obra, puedo seguir haciendo el planeamiento o puedo seguir haciendo el pool, ¿no? Lenin nos dice, o sea, primero con el staff y luego, claro. Y ese es otro tema, también interesante lo que dice Lenin, ¿no? Tú puedes hacer un pool planning con los subcontratistas, solamente con subcontratistas, o puedes llevar tu pool planning ya elaborado por el staff y le presentas a los subcontratistas, donde los subcontratistas lo que van a hacer es asumir un compromiso, ¿sí? Van a asumir un compromiso, ¿sí? Bueno, ya estamos desarrollando el curso, ya parece, ¿no? Pero bueno, están buenas las preguntas, son muy buenas, muy buenas. Hay un pool planning, evidentemente, para pool planning de subcontratistas, ¿sí? A ver, vamos pasando, vamos a avanzar un poquito, porque si no, nos quedamos con las explicaciones. Pero bueno, veamos, ¿qué más vamos a ver? Este mapa es súper interesante. En la sesión 2 se ven mapas de procesos. Bueno, se ven 3 temas en realidad: mapa de procesos, sectorización y tren de actividades.
pero la que más yo creo que es fundamental en un proyecto de construcción son los mapas de procesos, ¿no? Por ejemplo, aquí está dividido el mapa de procesos del planeamiento. Cuando te digan de ahora en adelante, te hablen de planeamiento, uno tiene que entender que el planeamiento está formado por tres grandes áreas. El análisis del proyecto, el análisis de la organización y el análisis del plazo. Este es un planeamiento desde el punto de vista del área de producción. Este es un planeamiento que lo desarrolla producción. Oficina técnica tendrá su propio planeamiento. Y aquí, de manera similar, la sugerencia es que el área de producción desarrolle su planeamiento, desarrolle su propio planeamiento y luego invite a las demás áreas para que aporten respecto a ese planeamiento. En ese mapa de procesos están los entregables, inclusive, que se deben obtener de cada casillero, de cada ítem, ¿no? Nosotros tenemos un curso en realidad que se llama Planeamiento de Proyecto de Construcción, donde desarrollamos cada línea de este mapa, ¿no? En el presente curso, dado que es un curso de producción en obra, solamente mostramos este mapa, no lo desarrollamos. Cogemos algunas cosas de este mapa y sí desarrollamos en el curso de producción, ¿ya? Pero si alguien quiere ir un poco más allá y dice, no, yo quiero también saber planeamiento, yo le recomendaría el curso de planeamiento. Y seguramente que en esta presentación hay algunos participantes que ya han llevado el curso y sería bueno inclusive que de repente al final comenten qué tal, qué les parece y si lo recomiendan o no recomiendan el curso de planeamiento, ¿ya? Pero dentro del curso de producción les explicamos la importancia de los mapas de procesos, cómo se hace un mapa de procesos. Y aquí está el mapa de proceso de la gestión de la producción, ¿no? Si yo hablo de producción en obra, yo tengo que tener claro que tengo que desarrollar estos 5 conceptos, ¿no? Un pool planning, que acabamos de hablar de él, y ahí están las etapas del pool planning, las fases del pool planning. Tengo que saber y conocer sobre los mapas de procesos. Tengo que desarrollar mapas de procesos como producción en obra. Tengo que conocer el concepto de Value Stream Mapping o mapa de flujo de valor también. Tengo que conocer las estrategias de organización, de sectorización y trenes de trabajo. Un profesional que está en el área de producción tiene que saber definir la curva de mano de obra o la cantidad de personas que necesita o la cantidad de recursos que necesita, y finalmente tiene que tener las herramientas suficientes para controlar el avance y controlar la productividad de proyecto, ¿sí? Esto en la sesión 2. En la sesión 2, bueno, ya dije, mapa de proceso, vamos a hablar de trenes de trabajo, ¿no? Vamos a ver cuáles son las características de un tren de trabajo. Vamos a ver en qué actividades se aplica un tren de trabajo, por qué es importante un tren de trabajo. Vamos a definir, por ejemplo, acá dice 4 sectores y una duración del ciclo por 6 días. Habría que evaluar si es posible eso o no, o si se puede optimizar. Del tren de trabajo uno puede calcular también la cantidad de personas que uno va a necesitar a lo largo del proyecto. En fin, se puede obtener mucha data del tren de trabajo. Lo mismo de la sectorización, ¿no? Le vamos a explicar los criterios de sectorización, por qué se sectoriza de una manera, por qué se sectoriza de otra manera, para qué sirve la sectorización, ¿no? Qué etapas se debe sectorizar, qué partes del proyecto se sectorizan. Entonces, eso también lo vamos a ver en la sesión 2. Algo que el ingeniero de producción debe saber, y eso no está escrito, creo, en el sílabo, pero sí yo recomiendo y quise ponerlo, es que todo ingeniero de producción o arquitecto o jefe de producción o alguien que trabaje en el área de producción, o además si eres residente, ¿no? Si eres residente de proyecto,
es importante saber de que tú tienes que desarrollar procesos constructivos o planes de construcción. Nuevamente, ¿no? Decimos, uno no construye solamente con los planos, tienes que desarrollar más documentación. Y esa documentación forma parte de la gestión propiamente dicha, ¿no? En el curso, si bien es cierto, explicamos en detalle lo que venimos diciendo, como pool planning, sectorización, trenes, pero les damos recomendaciones de lo que deberían saber además, ¿no? De lo que deberían saber, porque deberían considerar que 4 sesiones no refleja el conocimiento de largos años, de varios años de procesos constructivos, ¿no? Pero por lo menos yo sí considero que te da la pauta, te da el arranque como para que empieces a gestionar tu proyecto. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a hablar sobre productividad de mano de obra. ¿Y a qué se refiere la productividad? Primero que nada, que tú tienes que conocer cómo calcular o cómo cuantificar la mano de obra para tu proyecto, ¿no? Y en función de qué cuantificas la mano de obra. La cuantificas en función, primero que nada, a los índices de productividad o a los ratios de productividad, ¿no? Te explicamos cómo se calcula un ratio de productividad, te explicamos paso a paso de dónde se obtienen los ratios de productividad, para qué sirven los ratios de productividad, cómo lo aplico en mi proyecto y te explicamos cómo calcular la cantidad de mano de obra de un proyecto. Por acá tengo un archivo que es el mismo que aparece en la lámina, que es este que está acá. Supongo que también sí se está viendo. Ahí está. Mira, y entonces imagínate este proyecto, puede ser cualquier proyecto, ¿ya? Puede ser cualquier tipo de proyecto en el que tú puedas aplicar o analizar de manera rápida. Mira, acá te dicen que este es análisis de personal para muros anclados, ¿no? Te da el número de anclajes, te da el número de paños, ¿no? Tienes acá 160 anclajes, 193 paños, y estimas, haces un estimado acá, ¿no? Haces un estimado. Puedes hacer un estimado de cuántos muros a la semana, ¿no? Puedes decir que son 22 muros a la semana, ¿no? Y te va a dar el plazo del proyecto, ¿no? Puedes decir que son 12 muros a la semana y te da el plazo del proyecto. Este número de paños a la semana también es un tema a calcular, ¿no? Si hablo de muros anclados, depende de la categorización del proyecto. O sea, cuando uno, antes de empezar a construir, debe categorizar los proyectos. ¿En qué tipo de proyecto estoy desarrollando? Porque, como es sabido, no hay proyectos iguales, por más que se ejecute lo mismo, ¿no? Por más que el alcance sea el mismo, pero los proyectos no son iguales, ¿no? Entonces, si yo dijera que voy a hacer 4 paños por acá, ¿no? Si yo dijera que voy a hacer 4 paños, por ejemplo, para un día de trabajo, ahí estoy. Si dijera que voy a hacer 4 paños, si el área de lo que voy a encofrar es 1480, ¿no? Y si mi ratio de productividad es 1.6, entonces yo, por una operación matemática, obtengo que necesito una cuadrilla de 9 personas, ¿no? 9 personas. Y acá una reducción o un ajuste, ahí dice 9 personas, y puedo saber cuántas horas hombre voy a consumir para poder ejecutar estos 14.8 metros cuadrados, ¿no? Entonces, eso es lo que te explicamos en el curso, ¿no? Entonces, calculamos la mano de obra para todas las actividades, ¿ah? Para el encofrado, el acero, el concreto, el perfilado, y también te damos algunos criterios, ¿no? ¿A qué me refiero con criterios? Por ejemplo, cuántas horas hay que considerarle dentro del tareo, ¿no? Cómo hay que considerar, por ejemplo, en el caso de algunas actividades en particular, como el perfilado, cómo hacer el estimado de la mano de obra de un proyecto, también te explicamos en el curso, y te entregamos estos archivos en Excel para que tú mismo, mira, acá está en la parte inferior, acá a la derecha, aquí está cuántas personas se necesitan, ¿no? Entonces te decimos cuántos operarios, cuántos oficiales, cuántos ayudantes, todo en función a un análisis rápido del
del presupuesto de obra, ¿no? Del presupuesto de obra. Muy bien, eso está en la sesión 3. ¿Qué más viene en la sesión 3? Te mostramos algunos videos como el siguiente, ¿no? Esos videos te dan la idea en realidad, ¿no? Te dan una idea de lo que tú podrías hacer. Ahora, toma en cuenta que muchos de esos videos son de son de obras de edificaciones, ¿no? Pero tú puedes estar en otro proyecto, o sea, la gestión de la construcción va a ser la misma, independientemente si estás en edificaciones, carreteras, saneamiento. Es más, tú podrías, en base a estos ejemplos que te damos durante el curso, podrías tú tomarlos como ejemplo, tomarlos como modelo y proponer ideas nuevas, ideas creativas, ideas innovadoras para tus proyectos de construcción, ¿no? Yo creería que la gestión de un proyecto de construcción radica primero en saber, o sea, conocer las herramientas de gestión, y segundo, es una cuota de habilidad y de creatividad de parte de los constructores, ¿no? Habilidad y creatividad. Hay que tener mucho de eso para proponer, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no? Más aún, hoy en estos tiempos que no se necesita, o sea, que te impiden el hecho de que tengas mucho personal en el proyecto. Por ejemplo, tienes este otro video que también es súper interesante, que es el encofrado de fondo de viga prearmado, ¿no? Aquí no desarmas. Voy a adelantarlo un poquito, ya en el curso seguramente lo explicaremos con más detalle. Ahí está, mira, fondo de viga prearmado, ¿no? Fondo de viga prearmado, no se desarman los fondos de viga. Eso es un poco lo que nos gusta de ITC, que normalmente estamos tratando de implementar cosas en nuestros proyectos y luego los documentamos y se los explicamos a ustedes a través de este tipo de cursos, ¿no? Entonces te explicamos, por ejemplo, cuál es la ventaja de mover el fondo de viga prearmado, ¿no? Bueno, y ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura el video? Este video exactamente 10 minutos, ¿no? Y esos 10 minutos son los que ha durado precisamente el traslado de ese fondo de viga. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que te mostramos. Y en la sesión 4 te mostramos el control de avance. Creemos que el control de avance de un proyecto no es la curva S. La curva S es para oficina técnica. La curva S es para quien controla los costos, ¿no? La curva S es solamente una gráfica, pero tú con esa sola gráfica tú no puedes saber cómo está el proyecto, ¿no? Si te preguntan cuántos metros cúbicos de material hemos colocado, bueno, no sé, o cuántos metros, metros cúbicos de afirmado ya vamos en el proyecto, ¿no? Tendrías que tener por lo menos en algún dato, en algún lugar, una información de ese tipo, ¿no? Y tendrías que saber, por ejemplo, cuántos metros cúbicos de adelanto o atraso vamos, o cuántos metros cúbicos, y qué representa esos metros cúbicos, o metros cuadrados, o kilos, o unidades de producción. Entonces es necesario controlar el avance. ¿Y qué pasa cuando tienes subcontratistas? Bueno, cuando tienes subcontratistas tienes que orientarlos para que ellos mismos puedan entregarte información conforme tú la necesitas, ¿no? Y ya, bueno, durante el curso te explicamos cómo hacerlo, ¿no? Cómo orientar a todos los subcontratistas, cómo orientar a los subcontratistas para establecer un solo patrón de control, ¿no? Pero tiene que haber un control de avance. ¿Ya? Luego te mostramos el control de la productividad. Voy a salir de nuevo y voy a mostrar esta lámina. Control de productividad, ¿no? Control de productividad. Por ejemplo, esta gráfica es del perfilado y pañeteo del talud, ¿no? ¿Qué representa estas barras de color anaranjado? Representan
los ratios de productividad de cada semana, el acumulado de cada semana, ¿ya? ¿Qué representa la línea azul? Representa el acumulado, ¿sí? Representa el acumulado. Entonces te mostramos en archivos de este tipo cómo gestionar la productividad de un proyecto, ¿no? ¿Cuál es la lectura que uno hace? Si uno mira una gráfica de este tipo, debería entender, saber qué dice, ¿no? Porque como gerente de proyecto, como jefe de proyecto, uno tiene que entender rápidamente qué dicen todas estas gráficas y de dónde vienen estas gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves acá en este archivo, en la etiqueta, hay varias etiquetas que dice gráficos, dice detalle, y aquí te da el detalle, mira, ahí está el detalle, está toda la información ahí, es de un proyecto, ¿no? Está el avance real, ahí está el avance real, está el avance real, ¿no? ¿Sí? El avance real, de acuerdo a tu pool plan y de acuerdo a tu cronograma interno, tu avance previsto, también está tu avance previsto, las HH del tareo, los ratios, en fin, está toda la información en un solo archivo. Entonces, estos documentos también te entregamos en el curso, ¿no? Como verás, el curso es bastante práctico, bastante aplicativo. Cada tema, cada ítem que vas a recibir es de aplicación directa, o sea, aquí no vamos a darte teoría que probablemente lo vas a escuchar, lo vas a leer una vez y lo vas a dejar, sino que nos preocupamos sobre todo de que el contenido te sirva, y te sirva de manera inmediata, ¿no? Te sirva de manera inmediata. Ya, me parecía que había otro video, pero bueno, ¿cuál es la meta del curso? Conocer herramientas para una eficiente gestión, ¿no? Y lo otro es mejorar tus competencias. Consideramos que cada participante que lleve el curso, de hecho que va a mejorar su competencia, ¿no? De hecho que sí, ¿no? De hecho que sí. Las va a mejorar definitivamente. ¿Por qué? Porque vas a poder aplicar, vas a ir de manera inmediata a tu obra y vas a decir, desarrollemos un pool plan, hagamos un pool planning, calculemos la mano de obra, veamos si realmente el análisis de precios unitarios que indica el proyecto es el que corresponde o no. O sea, veamos cuál va a ser el estimado al término del proyecto. Calculemos la productividad de la mano de obra, veamos cómo se controla, definamos cómo controlar a los contratistas, desarrollemos un mapa de procesos para, por ejemplo, para la sectorización, para los trenes de trabajo, desarrollemos un mapa de procesos para un proceso constructivo en particular. Todo lo que estoy diciendo es todo lo que un profesional que trabaja en el área de producción debería conocer, ¿no? Debería saberlo. Entonces, nuestro objetivo es ese, enfocarnos en dar contenido que permita mejorar las competencias de nuestros participantes, ¿no? Por acá hay una pregunta, mientras leo la pregunta, ya casi estamos al final ya de nuestra presentación. Metodología ITC, aplicamos una metodología ITC que se llama INESI. INESI es el resumen de 3 palabras, ¿no? Y las 3 primeras letras representan innovación, la S es de esquematización a través de los mapas de procesos. Creo que somos la única institución que te brinda esos mapas de procesos. Y luego es la SI de simulación, ¿ya? La SI de simulación. Entonces, consideramos que nuestra metodología, o sea, te va a dar resultado de manera inmediata, ¿no? Mi recomendación, eso sí, a todo aquel que llegue el curso, es que utilicen la información de manera adecuada. Utilicen la información de manera adecuada, ¿no? Mira, tú puedes compartir la información si es necesario, pero lo que no puede pasar es que el otro día, por ejemplo, nos mandan un pantallazo, que hay una página que dice intercambio o curso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no se puede entender, por un lado, porque realmente elaborar cada PPT
hay un trabajo, ¿no? Hay un esfuerzo. Entonces, eso va a depender de cada uno, de la ética profesional de cada uno, pero yo creo que hasta ahora no hemos tenido problema alguno y por eso nosotros nos decidimos entregarles de manera editable los archivos, ¿no?